Bienvenidos, buenas a todos en este nuevo podcast, en este nuevo ratito de historia. Hoy vamos a hablar de un personaje curioso, desconocido para muchos, conocido para otros, que según algunos autores sería la inspiración para el personaje de la bestia en el cuento de hadas La Bella y la Bestia. Hoy vamos a hablar del canario Pedro González, perdón, también conocido como Petrus Gonsalvus. ¿Quién era este Pedro González? ¿Vale? Lo vamos a llamar así por su nombre español, porque el otro es más complicado y más lioso y así nos entendemos entre todos. Bueno, pues era un señor, era un hombre que nació con la enfermedad de la hipertricosis universalis congénita en el año 1537 en Tenerife, en las Islas Canarias, en España. Nacería poco después de la conquista de la isla por el adelantado Alonso Fernández de Lugo. Era descendiente, por lo tanto, González, de Menceyes Guanches, ¿vale? Una tribu que habitaba la isla. A los 10 años de edad sería llevado a la corte del rey Enrique II de Francia. No se sabe muy bien en qué circunstancias, donde permanecería por espacio de 44 años. Murió con 81, por lo cual tuvo una vida longeva. Cabe decir que a la llegada de este chaval, de este niño todavía, a la corte parisina hubo un gran revuelo y fue un gran acontecimiento por la curiosidad que despertaba su enfermedad. Curiosamente, el rey Enrique II de Francia entendía bien la lengua española, por lo cual pudo hablar con él y saber de su historia y de su origen. Hay un testimonio de Giulio Alvarotto, el embajador del rey de Italia en París, que lo describe así. Su cara y su cuerpo están recubiertos por una fina capa de pelo de unos 5 dedos de largo, en torno a unos 9 o 10 centímetros, y de color rubio oscuro, más fina que la de una marta sibelina y de olor bueno, si bien la cubierta de pelo no es muy espesa, pudiéndose apreciar bien los rasgos de su cara. Desde el primer momento, el rey Enrique II tomó este presente como algo valioso, pues es una rareza desconocida en la Europa de aquella época, un hombre, una persona así, de esta forma, de esta fisionomía, de este físico. Como ya hemos dicho, el conocimiento de la lengua francesa, de la lengua española, perdón, del rey francés, le permitió descubrir por boca de Pedro, de este chico, su verdadero nombre, de dónde venía y que su padre era un jefe tribal de los antiguos Guanches, ¿vale? De estos aborígenes de la isla de Tenerife. La mentalidad en el París del siglo XVI ya os podéis imaginar cómo era. Y relacionan el aspecto del muchacho con la del mito del hombre salvaje, del hombre lobo, proveniente de unas islas lejanas en medio del océano Atlántico, que reforzaban tal concepto, ¿vale? La mentalidad y los pensamientos eran totalmente normal en esta época y no hay nada que achacar. La mentalidad va cambiando y no hay que culpar nada, simplemente hay que estudiar y comprender a las personas en cada periodo histórico. El rey se propuso desde el principio desterrar el supuesto lado salvaje del niño e inculcarle una buena educación y unas costumbres sociales refinadas, como por ejemplo ocurre en El hombre de la máscara de hierro cuando rescatan al hermano del rey que lo tienen que enseñar de nuevo a tener modales. Pedro González sería instruido en humanidades, en latín, en etiqueta cortesana, en fin, en todo lo que tiene que tener una persona que está en una corte de un rey. ¿Vale? Por supuesto, el latín se lo enseñaron porque era la lengua que se consideraba la más alta expresión de cultura, solo reservada a los aristócratas, a los nobles, y por tanto daba un gran prestigio social. El rey le otorgaría el puesto de servicio de boca del rey, ¿vale? Puesto reservado para los nobles de mayor rango y con un sueldo anual de 240 libras. Se le concedió el derecho de que lo llamaran don, por ser descendiente de un rey guanche, por lo cual el rey Enrique de Francia lo trató bien, lo trató muy bien, lo trató bastante bien, para lo que hubieran hecho otros reyes y otros mandatarios. En 1573, pues pasa el tiempo y Pedro González se casa con una parisina llamada Catherine, que probablemente sería una dama de compañía de la reina Catalina de Medici. De este matrimonio nacerían 6 hijos, 3 niños y 3 niñas, y solo en 2 de sus hijos no se repitió la enfermedad, ¿vale?
aunque hay constancia de que esta enfermedad se le reprodujo en varios de sus nietos. De estos años hay varias pinturas y grabados de la familia, entre ellos 4 cuadros de cuerpo entero que se conservan en el castillo Ambras, en la localidad austríaca de Imbrus, ¿vale? Donde se representa a don Pedro González, su esposa, sus 2 hijos, o también hay uno grabado que se encuentra en la Galería Nacional de Arte en Washington, en Estados Unidos, y que reflejan también vida de este hombre y su familia. Los óleos de la familia que se encuentran en Austria han prestado su nombre para la enfermedad de hipertricosis, conociéndose también como el síndrome de Ambras, por los retratos que don Pedro y su mujer Catherine y sus hijos tienen allí. Estos cuadros se encuentran en la llamada Cámara de Arte y Curiosidades creada por el archiduque de Austria Fernando II. En este espacio, curiosamente, también se encuentra el célebre retrato de Vlad Tepes, Vlad el Empalador, el personaje que inspiró Drácula. Y por supuesto otras personas, otros autores o médicos llaman a esta enfermedad el síndrome del hombre lobo por el tipo de pelaje, en fin, también dentro del mundo de la superstición. A la muerte de la reina Catalina de Medici, el duque de Mayenne cedió a tan singular familia, a la de Pedro González, al duque de Parma, Ranuccio Farnezio. Y es aquí cuando don Pedro González y su familia comenzaron su etapa en Italia. La vida de don Pedro y su familia transcurre en esta época con los mismos privilegios que la corte francesa, pero un poco más discreto. Hombre, no es lo mismo estar en Italia, que está en Roma, que está en Londres, en fin, es lo que hemos hablado antes, la discreción, la forma, el lujo, más categoría, menos lo que haga falta. Cuando muere la reina Catalina Medici, bueno, pues se decide que se le cede esta familia o el noble se le manda, porque claro, no eres un noble libre, eres una persona que ha llegado allí, entonces sí, tiene un apellido, un prestigio, pero bueno, estás al servicio del que está allí, porque has sido llevado fuera de tu tierra a casi, no a la fuerza, pero no eres libre, no has nacido allí, por lo cual eres como una especie de funcionario, ¿vale? En ese aspecto. En 1618 muere don Pedro González en Capodimonte, en Italia, y, según algunos autores, existen detalles de su vida, entre otros lugares, en el archivo del Vaticano y en los archivos de Roma y Nápoles. Se cree, que Pedro González y su familia son el caso de hipertricosis más antiguo de lo que se han descrito en Europa. A lo mejor hay algunos más antiguos, pero bueno, no hay registros de eso. Vale, por lo cual, el más antiguo es el de don Pedro González, el canario. Algunos investigadores creen que el matrimonio de Pedro González con la dama Catherine inspiró el cuento de hadas La Bella y la Bestia. Ya sabéis. En el año 2019, la escritora Emma Lira, ¿vale?, publicaría la novela histórica Ponte en mi piel, cuyo protagonista principal se basa en Pedro González, con una abundante recreación del contexto histórico en el que vivió. ¿Vale? Bueno, pues aquí acaba este vídeo. Es algo curioso, es algo interesante, ¿vale? Hay mucha gente que hoy no es que padezca esa enfermedad, pero que sí que tiene gran vello, ¿vale? Tanto en la cara, las extremidades, en la espalda también, en la oreja, vello púbico, en fin, pero no tanto como tenía Pedro González en su rostro, ¿vale? Por lo cual, bueno, es algo interesante, es algo curioso y que se dice que, bueno, inspiró este cuento de La Bella y la Bestia. Lo que pasa es que, bueno, el cuento de La Bella y la Bestia, ya sabéis, esa rosa que esa bruja le regala, era un noble francés, en fin, es diferente, pero bueno, es una inspiración, claro, no es algo literal. Así que nada, espero que os haya gustado. Un saludo, un abrazo y cuídense. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.